La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Continuamos entonces en este estudio que tenemos esta semana. ¿Siervos o hijos? Eso es lo que estamos estudiando. ¿Siervos o hijos? Déjeme decirle, entonces el Señor nos viene el Señor y empieza a enseñarle la palabra a sus discípulos, y a través de la palabra, cuando ellos lo van entendiendo, entonces un día les dice: ya no los llamaré más siervos, porque Él empieza a enseñar sobre los siervos y la gente de alto rango, los dueños de haciendas, los reyes, los señores de mucho dinero. Y nos enseña si el siervo debe ser así, el siervo. Pero un día les dice: ya no los llamaré más siervos, los voy a llamar mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les digo. Entonces amigo significa, entre otras cosas, significa asociado. Entonces entramos en una sociedad con el Señor Jesús, nos ponemos el yugo que Él aceptó del Padre para sacar adelante un proyecto divino en esta tierra, para ser obedientes al Señor. Y entonces cuando Él muere y resucita, entonces dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos. Ya entonces nos llama hermanos y nos damos cuenta que siendo hermanos del Señor Jesús, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Gálatas capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4. Versículo número 7. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Si nosotros dejamos de ser amigos del Señor Jesús, porque ya no le obedecemos, entonces ya ni somos hijos ni somos nada. Volvemos a ser esclavos del pecado, concupiscencia, cosas perversas, inmundicia en esta tierra. Claro, es lo que hay que entender. Otra vez el versículo 7 y continuamos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, dice el 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, por favor, póngale atención a esto, no se me distraiga, por favor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuáles son los que no son dioses? Los seres humanos, los ídolos, etc. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, hace una pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está haciendo un reclamo el Señor a través de Pablo. Ya somos hijos de Dios. ¿Por qué volver otra vez a la esclavitud? ¿Por qué volver a ser siervos del sistema del mundo, de la carne y hasta de los ídolos, hermano? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Escuche todo lo que abarca este versículo número 10. Escuche. Abarca los adventistas del séptimo día y les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué se quieren volver a esclavizar a las cosas que Dios a través de Jesucristo ya los hizo libres? ¿Guardan los días? Sí, pero no solamente a los adventistas, perdóneme. También a los cristianos que se volvieron a guardar Día de la Madre, Día del Padre, Día de Halloween, Día de Navidad y todo lo demás.
¿Por qué estaríamos nosotros exentos de que se nos aplique la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos nosotros que pasar por debajo esa palabra? Ah, eso es para otros. No, es para mí. Es para mí, cada creyente. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está diciendo, yo creo que perdí el tiempo, porque ya están otra vez guardando los días, los meses, el mes, la Navidad, todo un mes. El mes de María, mayo, todo un mes. Los días, segundo domingo de mayo, 24 de diciembre. Eso es una esclavitud. Y el que tal hace ya no está en Cristo. Y si no estamos en Cristo, es a través de Cristo que somos hijos. Pero si no somos amigos del Señor Jesús porque no hacemos la voluntad de Dios, discúlpeme si repito mucho. Me gustaría entenderlo a mí. Y por eso hago tanto énfasis en eso. Si ya no obedezco al Señor, ya no soy amigo de Él. Y si no soy amigo de Cristo, mucho menos soy hijo de Dios. No me puedo engañar. No puedo hacerle creer a la gente o creerme yo que yo voy a vivir un evangelio como a mí me parezca. Me da vueltas esas palabras. Hermano, es lo que uno crea, le dijo alguien a una oveja. Hermano, usted puede participar de Halloween, usted puede participar de Navidad, usted puede participar de lo que quiera, es lo que uno crea. Lo que uno crea. Entonces, ¿para qué la Biblia? Cada uno escribiría su propia Biblia. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tremendo. Entonces, somos hijos. Y estamos hablando de la libertad que como hijos nos trajo el Señor. Y terminamos en primera carta de Pedro, capítulo número 2. Tomemos ahí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. El versículo número 16. Bueno, 15. Ayer lo leímos desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, los que quieran hablar mal de ti, se tengan que quedar calladitos. El 16 dice, como libres, somos libres. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo soy libre, entonces fornican, participan de los consagrados a los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, mienten, alteran documentos, roban, son ilegales, claro, sobornan y siguen pensando que son cristianos. Cuando no nos damos cuenta que de esa manera no nos identificamos con Cristo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo no se identificó con los escribas y fariseos, les dijo, yo hago lo que he visto del Padre. Ustedes hacen lo que ven hacer a su padre. Ay, tremendo. Él ha sido homicida y mentiroso. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y aquí está el puntico. Sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Entonces resulta que éramos esclavos del pecado, siervos. Siervos de la maldad, siervos. Y ahora Pedro aquí nos dice que debemos volver a ser esclavos. Dice, como siervos de Dios. Quiero que lea conmigo, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo número 22. 7:22. Dice la palabra del Señor. Oiga esto. Primera carta a los Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Quiero que leamos algunos textos y empecemos a tratar de entender
¿Cómo así? ¿Volvimos a lo mismo? ¿Somos amigos o somos esclavos? ¿Somos hijos de Dios o somos esclavos de Dios? ¿Cómo así? Pedro dice, como siervos de Dios, como siervos de Dios. Pablo aquí dice, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Ese no dice siervo, que el siervo significa esclavo. No, ese dice directamente, esclavo es del Señor. Cuando nosotros vemos textos como Romanos 1.1, leamos Romanos capítulo 1, versículo 1, solamente eso. Mire cómo se presenta Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Listo, ya. Eso quería que leyera. Romanos 1.1. Pablo, esclavo de Jesucristo. Listo. Tito, vuelve otra vez. Tito, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se presentan ellos? Tito 1.1, entonces dice así. Pablo, siervo de Dios. Ah, esclavo de Dios. Bueno, pero es Pablo. ¿Por qué no miramos otra persona, otro escritor? Mirémoslo. Ya de Pablo vimos dos presentaciones. Santiago, el que dicen que es hermano en la carne del Señor Jesús. Santiago 1.1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ah, este es esclavo de los dos. Este es mucho mejor, esclavo de los dos. Ya tenemos a Pablo, tenemos a Santiago, y mire lo que dice Pedro en su segunda carta. 1.1, segunda carta de Pedro 1.1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Listo. No necesitamos más. Entonces empecemos a pensar qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Efesios capítulo 6. Miremos cosas. Leamos textos. Efesios capítulo 6. Versículo 5. Le está hablando a los esclavos de ese tiempo, porque era autorizado aún por Dios tener esclavos. Efesios 6:5. Siervos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos del Señor Jesús, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué tendríamos que nosotros ser siervos, esclavos, si venimos con todo ese proceso donde el Señor Jesús nos sacó de servidumbre y nos dio libertad? ¿Por qué será? Miremos qué pasó con el Señor Jesús. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Quiero que usted lea textos y entonces después razonemos, meditemos de acuerdo a la Biblia, solo de acuerdo a la palabra. 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Se hizo esclavo. ¿Esclavo de quién? De papá. ¿Esclavo de quién? De Dios. El Señor Jesús vino a obedecer a Dios, al Padre suyo y al Padre mío, al Padre de Cristo. Lo vino a obedecer como se obedece a un amo. Sí, Señor. Bueno, Señor. Listo. Ya. Sin discutir las órdenes, sin cuestionar las órdenes, sin decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me va a poner a sufrir a mí por culpa de los demás? ¿Por qué no tiene misericordia un poquito de mí? ¿Por qué no ve que yo soy bueno? ¿Por qué no ve que yo soy puro, santo? Mire, cuando la gente dice que a la gente buena también le pasan cosas malas, poniendo como ejemplo a Job, no sabe, no ha entendido. Bueno, yo creo que ya todos entendieron, pero no habíamos entendido por qué Dios permite un trato de esos de parte de Satanás sobre Job. Porque era una persona sumamente orgullosa,
sumamente orgullosa. Pero cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, entonces sí tenemos que decir, es el único hombre bueno, el único hombre justo, el único hombre santo a quien el Padre lo trató como al peor de los criminales. ¿Por qué? Por culpa suya y por culpa mía. Por eso, la única víctima, el único inocente se llama Jesucristo. Y Él murió en una cruz como víctima. Él murió en una cruz como alguien que no había hecho nada y se las achacaron toditas por usted y por mí. Se hizo siervo, se hizo esclavo. Esclavo de ese proyecto que tenía el Señor, nuestro Padre Celestial, y que el Señor Jesucristo lo acompañaba, estaba de acuerdo con ese proyecto. Vamos a hacerlo, vamos. Yo te ayudo con mi Espíritu Santo, listo, vamos. Y se humilló, haciéndose un esclavo de Dios. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, estando en la condición de siervo, estando en la condición de esclavo, se humilló a sí mismo, se volvió a humillar. Mire, le digo algo, permítame decirle algo. La condición del Señor Jesús jamás nadie la podrá tener. Y como Él sabe que ningún ser humano podría llegar allá, Él lo hizo para que usted y yo no lo tengamos que hacer. Porque Él se humilló y estando en forma de siervo, en forma de esclavo, se humilló a sí mismo y se determinó ir al extremo. Por culpa de la humanidad, convertirse a los ojos de todo un pueblo en el peor de los criminales. Él murió como un criminal, porque la muerte de cruz se le daba solo a los peores criminales. Entonces, si el Señor Jesús se convirtió en siervo de Dios, dice que a causa de su clamor reverente fue escuchado por Dios, el único que lo podía salvar de la muerte. Él se hizo siervo, se hizo esclavo del Padre. ¿Qué sentido tendría entonces que el Señor nos libertara para ahora nosotros volver a tomar la posición de esclavos? Soy libre. Y es esto lo que he tratado de decirle en días anteriores. Se equivoca el cristiano, que como lo dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, toma la libertad como pretexto para hacer lo malo. Se equivoca el cristiano que cree que Jesucristo lo hizo libre en la cruz del Calvario, libre de la condenación, libre de esa factura que había por cobrar a nombre nuestro, a nombre suyo y mío, el acta de los decretos, Colosenses capítulo 2. Ahí dice que había un acta de los decretos, una factura por cobrar a nombre nuestro, y que al hacerla efectiva íbamos a tener que vivir mal en esta tierra, enfermos, viendo a nuestros hijos en la desgracia, viendo cómo nuestra familia era destruida, viendo cómo todo era dañado y terminando entonces en la desgracia de la condenación, en la desgracia del infierno. Eso es. Entonces, estudiemos un poquito qué es lo que deberíamos hacer usted y yo. Porque si no es posible hacer lo que muchos están haciendo, porque Pedro, le repito, Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad. Y esto es vergonzoso, hermano. Es vergonzoso ver gente que se hace llamar cristiana haciendo lo malo, robando a los hermanos, engañándolos, practicando lo peor, aprovechándose de aquellos que con sinceridad se acercan a Dios
y ven en el hermano una persona madura que le puede ayudar y mentiras que los defraudan. Llámese ministro o no. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Este es el punto, hermano. Este es el punto. Que el cristiano hoy en día tiene como pretexto la libertad. Soy libre, Cristo me hizo libre. ¿Para qué? Para vivir lleno de ira, para vivir lleno de enojo, para vivir enemistado con el que no te agrada, con el que no hace exactamente lo que quieres que haga. Aquel que no está de tu lado, aquel que no defiende tus ideas, aquel que no está de acuerdo contigo, entonces lo haces para un lado, hablan mal de él, te enemistas con él. ¿Es para eso? No, no es para eso. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, el ser siervo de Dios significa, escuche esto, la palabra esclavo, siervo, esclavo en un sentido de sujeción o subordinación. Qué bonito esto. En un sentido de sujeto y subordinado a lo que usted mande, Señor. Démonos cuenta que todo aquel que aunque no le guste la palabra esclavo, esclavitud, dice yo voy a ser obediente al Señor. Y ve la Biblia y dice, listo, yo lo hago, Señor, está bien. Me es difícil, pero lo voy a hacer por ti, por amor de ti. Él está tomando a Dios, a Cristo, lo está tomando como el más importante de su vida, su Rey, su Señor. Y al obedecerle, entonces se hace siervo, esclavo de la justicia, esclavo de aquello que es Cristo, de lo que es Dios. Entienda que es automático. Éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pedía el alma, todo lo que nos pedía la carne, lo hacíamos. Por eso éramos esclavos, sujetos a lo malo. Léalo conmigo, léalo en las palabras que usted va a poder entender mucho mejor. No las palabras que le estoy diciendo. Léalo en las palabras de Pablo. Romanos capítulo número 6. Romanos, el capítulo número 6. Ya le digo qué versículo. Romanos capítulo número 6, desde el versículo número 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oiga, y es que como el autor es el mismo, el que inspiró es el mismo. Entonces Pedro dice, no como los que toman la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces Pablo está preguntando, oiga, ¿usted creyó que la gracia es la credencial que te faculta para hacer todo lo que se te venga en gana? ¿Todo lo que tu alma no sana te lleva a hacer? A descalificar, a criticar, a murmurar. ¿Crees que tienes la libertad para hacer lo malo porque estamos en la gracia? ¿Crees que la gracia es la facultad, el derecho que Dios le da al cristiano para pecar? Entonces Pablo dice, de ninguna manera. Estás equivocado, cristiano. Cristiana, estás equivocada si piensas que la gracia vino a tu vida como el permiso para hacer lo malo, para pecar, para gritar a tu marido, para desobedecerle, para tratar mal a tu mujer, para criticar y murmurar de tu patrón, para maltratar a tus hijos, para robar aquello que no es tuyo, para tomar aquello que no te pertenece, porque es que el tipo es rico y a él no le hace falta esto. En cambio, a mí me ha explotado toda la vida y entonces tengo derecho a sacar al escondido un artefacto, algo, porque es que no. Pablo dice, oiga, están equivocados. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él mismo responde, en ninguna manera. Y empieza a preguntar, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Escuche esto. Cualquier ser humano que obedece a algo se convierte en esclavo de ese algo. Por eso es que usted escucha a los discípulos diciendo siervos de Jesucristo. Porque automáticamente al ellos decidir que van a obedecer al Señor, ellos reconocen que se convirtieron en servidores, siervos, esclavos de Dios y su palabra. Cuando una persona sirve al mundo, cuando una persona hace las cosas que el mundo hace y las defiende y permanece en eso, él se convirtió en siervo de ese sistema. El que vende licor, el que vende cigarrillos. Él es un servidor, está sujeto a todo ese diseño que Satanás tiene, aparte de ese diseño que Satanás tiene, para dañar las vidas, para dañar las familias. Él es un siervo, él es un esclavo de una parte de ese diseño que tiene Satanás para ir destruyendo las vidas, esclavizando a otros también. El que defiende lo que hace, sabiendo que Dios le desagrada, se convirtió en esclavo, en siervo de aquello que obedece, de aquello que defiende, de aquello en que participa. Ahí está. No sabéis, dice el versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle a cualquiera que sea, si usted le obedece a alguien, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Se me ocurre algo. Hay hombres y mujeres que obedecen a su cónyuge en algo que saben que no está bien. El hombre le dice a la esposa, mi amor, mienta, dígale a su mamá que nos preste una platica, dígale que es para tal cosa, pero no, la hacemos en tal cosa. Si esa cristiana obedece a su esposo para defraudar a su mamá, si miente para poder conseguir de su mami algo, ella es esclava de ese marido y de la mentira, cuyo padre es Satanás. No podemos decir que entonces somos hijos de Dios, que somos amigos de Cristo porque obedecemos al Señor y por consiguiente en Él somos hijos de Dios, en Cristo somos hijos de Dios. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Hay hombres que le tienen miedo a su esposa, le tienen miedo. Y entonces ella les dice que hagan algo, que ellos saben que desagrada a Dios. No vaya por allá, no haga esto, no. Y él lo hace por miedo a que ella se enoje. Él es esclavo de esa mujer. No es esclavo de Cristo. Entienda que esto es más práctico de lo que parece. Todo lo que uno obedece se convirtió en se convirtió en esclavo de ello. Todo lo que se le vuelve. Por eso es que en enseñanzas anteriores les he dicho que no se deje volver adicto de nada. Aunque pareciera que es inofensivo la adicción a un alimento, la adicción a una bebida, nos estamos convirtiendo en esclavos de esa bebida. Porque el día que no la tomamos o no comemos ese alimento, entonces nos desesperamos, nos angustiamos, nos afligimos, nos estresamos. Porque ya somos esclavos, tenemos que cumplir lo que esas cosas dicen, lo que ese producto dice. Ya somos esclavos. Otra vez, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ya no. Usted puede decir en su casa, ya no soy esclavo del pecado, ya no. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la forma de doctrina? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esa es la forma de doctrina a la que nosotros fuimos entregados. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ya estamos arrepentidos del pecado, no vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Ya no. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia. Pare aquí. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, porque obedecemos la justicia, porque practicamos la justicia, porque caminamos en la justicia, en los mandamientos muy pequeños que otros desechan, en los mandamientos muy pequeños que otros ignoran, que otros desprecian, usted y yo nos hemos determinado a obedecerlos, a practicarlos. Pero entonces, pastor, ya no somos hijos de Dios sino esclavos de Él. Esclavos voluntarios. Mire la ventaja de esto, póngale cuidado. La ventaja de considerarnos siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios y de sus mandamientos, me lleva a mí al convencimiento de que tengo que hacer todo lo que Dios me dice. Póngale atención. Porque es que el problema de sentirme libre es que yo me voy a sentir en la libertad de decidir si le obedezco a Dios o no. Cuando esa clase de libertad no se entiende, somos libres del pecado y somos libres para decidir. Pero el Señor nos invita, oiga, obedézcale a la palabra, obedézcame a mí. Y si me obedece a mí, ya deja de ser siervo del pecado y ahora se convierte en siervo mío porque ya me está obedeciendo es a mí. Ya no obedece al pecado, ya no obedece a la maldad, ya no obedece al sistema demoníaco, religioso, idolátrico del mundo. No, ya no. Ahora usted me obedece a mí. Y al obedecerme a mí, voluntariamente se convierte en mi siervo. Ya no eres siervo del pecado, ahora eres siervo de la justicia. Y déjeme decirle algo. En todo lo que he leído en la palabra, me he dado cuenta que el ser humano no fue diseñado para caminar solo, tomando decisiones solamente él. Si usted me dice, pastor, a causa del pecado, no lo sé, no me pregunte si Dios lo diseñó desde antes así o fue en el momento en que pecó que ya tuvo esa limitación de no poder tomar decisiones solo. Y no podemos empezar a cavilar que como el Señor le dijo, vea, sojuzgue, hágale bien pueda, solo le pongo un mandamiento. Parece ser que desde el principio el Señor dijo, esto no se pueden dejar solos. Tengo que probar su obediencia. Porque en cualquier momento esa libertad que yo les doy la convierten en libertinaje para hacer lo malo. Y efectivamente así se ve desde Génesis. Entonces, si el hombre no fue diseñado para vivir suelto, como rueda suelta, independiente, tomando decisiones por sí mismo, creando sus propias leyes, porque hubo un tiempo en la historia del hombre que el ser humano creaba sus propias leyes. ¡Qué fracaso! La Biblia habla de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso está en Jueces. Y en otros libros también aparece esas cosas así. Así, hermano, que, mire, es como automático. ¿A quién obedeces tú? Al Dios de los cielos. Bueno, eres servidor del Dios de los cielos, porque la palabra siervo significa eso. Dice siervo, esclavo en un sentido de sujeción o subordinación. Servir, esclavitud. Sirves a Dios, eres siervo del Señor. Entonces, ¿te gusta ser siervo de Dios o te sientes mal? ¿Te gustaría ser independiente? ¿Te gustaría ser libre totalmente? Pues eres libre. Eres libre para dejar de ser siervo del Señor cuando quieras. Cuando tú y yo queramos, podemos dejar de ser siervos del Señor. Claro, así como un día aquel llamado el lucero hijo de la mañana, no, aquel llamado Luzbel, más bien, él dijo, yo no quiero tener a nadie encima de mí dándome órdenes. Yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero ser mi propio patrón. Yo no quiero que nadie me esté mandando. Yo soy demasiado sabio para tener un patrón encima, ¿no? Y eso lo perdió. Esa fue la desgracia de Satanás, del que hoy conocemos como Satanás. Porque él pensó que él podía vivir solo sin la necesidad de alguien
que le estableciera normas, que le estableciera reglas. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Y el Señor Jesucristo lo hizo conociendo esto que le estoy diciendo, sabiendo que cualquiera de nosotros, después de ser libres del pecado, de la maldición, del mismo diablo, porque éramos esclavos de Satanás, eso sí no lo podemos negar, Él nos iba a hacer libres para que tomáramos la decisión que más creemos nosotros que nos conviene. Todavía tienes intacta tu voluntad, todavía el libre albedrío está en ti. Tú decides qué haces. No me gusta ser esclavo, sé libre, pero la libertad te puede llevar de regreso a ser esclavo de Satanás, a ser esclavo de nuestra carne, a ser esclavo del mundo, a ser esclavo de la codicia, del dinero, del sexo. Ese es el riesgo. Mientras que aferrados del Señor, todo lo podemos hacer. Apartados de Él, nada podemos hacer. Eso es. Y entonces, allí está, la palabra está diciendo, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libres por un lado, pero otra vez acá. Recuerde siempre, llevad mi yugo sobre vosotros. Venga, hágase uno conmigo, que yo me humillé 2 veces. Venga, hágase conmigo. Y verá que va a tener paz en su corazón. Y verá que usted va a saber los deleites que trae el ser manso y humilde de corazón. Venga, pruébelo, ensáyelo. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Más claro no lo puede decir Pablo. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? Cuando éramos esclavos de los pecados, no sabíamos nada de lo que era la justicia. No, hacíamos lo que queríamos. Al que te pida, dale cuál. Al que quiera llevar de ti prestado, no se lo rehuses cuál. Éramos bien egoístas. Y las cosas buenas que hacíamos era por egoísmo. Oiga, porque nos convenía. Que vea que no odia a su enemigo. ¿Qué? Me las tienes que pagar. Él va a saber con quién se metió. Espera y verá. Él no sabe lo que le sube pierna arriba. Cuando menos piensa es que va a sentir lo que va a sentir. El otro día veía yo un caso que pasaron, no sé si en Séptimo Día o no sé en dónde, de un hombre que molesto porque su vecino le ponía mucho volumen a un equipo de sonido. Un día se le fue al escondido así, lo cogió por detrás. Él bajándose de la moto, lo cogió por detrás y le metió un golpe. No uno, no, varios golpes con un casco. Ahí lo dejó tendido. Ese es el ser humano que está esclavo del pecado. Es libre de la justicia. No le importa la justicia. No sabe lo que es la justicia. No se esfuerza por conocerla. Somos libres, éramos libres de la justicia porque estábamos esclavizados del pecado. Y la justicia no nos interesaba para nada. Pero no puede ser que hoy que nos decimos hijos de Dios, sigamos siendo esclavos del pecado, esclavos de la enemistad, esclavos del odio, de la falta de perdón. Como que fuéramos libres de la justicia. Escuche esto, hermano, y usted juzgue si es cierto o no. Si usted no conoce a nadie así, que bueno. Cristianos que, como dice la Biblia, fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de la justicia, cristianos que pareciera que nunca conocieron la justicia de Dios, jamás, pagando mal por mal, odiando, no perdonando, deseándole el mal a otro, haciéndole el mal a otro, aprovechando una oportunidad para hacerle daño a otro, para robarlo, para hacerle cosas horribles. Y lo que es peor, vergonzosamente se escuchan por ahí en la televisión y en la radio que ministros del Evangelio, haciendo cosas tan feas, como que fueran libres de la justicia, como que no la conocieran. Y como que hubieran vuelto otra vez a ser siervos de la maldad.
Entonces, mire, es sencillo. Usted y yo no estamos hechos para estar libres. Libres de una cosa y de otra. Libres. No nos arriesguemos. No querramos vivir como un día Satanás quiso vivir. Independiente de todo. Soy libre, yo veré qué hago. No. Porque terminaríamos en lo peor, en lo malo. Esclavos otra vez del pecado. Esclavos de la codicia. Esclavos de los deseos pecaminosos. Esclavos de la maldad. Esclavos de la desgracia. Esclavos del odio. De las enemistades, de la ira, del pleito, de la contienda. Ahora somos siervos, servidores de Dios. Automáticamente, como queremos servirle al Señor, entonces somos siervos del Señor. Dice, porque, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Acerca de ese tema no la conocíamos para nada. No, éramos libres de eso, que no nos redarguía absolutamente nada. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Miren, hermanos, si nosotros no nos avergonzamos de haber sido como fuimos, algo nos pasa. Nuestro arrepentimiento no ha sido sincero. Yo digo, hermano, si yo no sintiera tanta vergüenza cada vez que me acuerdo que yo le servía al diablo con pies y manos, 16, 18, hasta 20 y 24 horas en el día. Claro, hermano, claro. Es que, ¿qué cree usted que sea esa música del mundo, esa música ranchera? ¿Qué cree usted que sea esa con mensaje perverso, con mensaje nostálgico, con mensaje de muerte? ¿Qué cree usted que allá afuera es con ese mensaje terrible? Todo lo que son merengues, salsa, con ese mensaje de fornicación, de adulterio. Y en eso vivíamos, hermano, a toda hora. Y practicando eso mismo, tomando licor, practicando la infidelidad con una y otra mujer. Y que uno hoy en día, a ver, porque es que con relación a la orquesta a mí me pasó en los primeros meses, que yo pensaba en la orquesta y me daba nostalgia, me gustaría tenerla. Y no estaba arrepentido y el Señor me advirtió de eso. Entonces, si cualquiera de nosotros, pensando en el pecado, sintiera como nostalgia, como que no nos duele, como que no me avergüenzo de lo que hice, estoy mal arrepentido. Y estoy a un paso de volver a hacerme esclavo de eso. El Señor me lo dijo, Héctor. El anhelo por algo que dejaste atrás marca tu camino de regreso. Porque yo hablaba de la orquesta y decía, no. Eran admirados esos muchachos, no. Y si el Señor no me advierte, ¿quién sabe dónde estaría? ¿Quién sabe? Pero la Biblia dice, la mejor señal de que hoy eres siervo de la justicia, esclavo de la justicia, es que nos avergonzamos de aquellas cosas que sin Cristo hacíamos. Cuando éramos ajenos a la justicia, cuando éramos libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, otra vez, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. No, ahí está. Entonces, resumamos. ¿Qué le gusta más? ¿Amigo del Señor Jesús? Sí me gusta. ¿Hijo de Dios? Sí me gusta. Pero las dos cosas, óigame, las dos cosas bien llevadas me van a llevar a una tercera cosa. Siervo de Dios, esclavo de su palabra, esclavo de su justicia, dispuesto a hacer todo lo que Él diga. Por eso no nos asustemos cuando escuchemos que deberíamos ser, más bien de jactarnos de la libertad con que Cristo nos hizo libre, que nos hizo libres de la enfermedad, libre del pecado y las consecuencias, para que lo sepa. En vez de jactarnos de que yo soy libre que es que yo ya me puedo tomar unos traguitos porque yo soy libre, más bien de jactarnos de esa libertad que ningún ser humano, ningún cristiano podría llevar bien llevada. Más bien decidamos ser siervos de Dios. Sí, voluntariamente.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahí está, ahí está. Soy siervo tuyo, Señor. ¿Qué vas a hacer con este cuerpito? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? Aquí en la tierra, claro, listo, Señor. Soy tu siervo, estoy para servirte. Estoy sujeto a ti. Estoy subordinado a tus órdenes, a tu palabra. Ah, bueno. Entonces, en vez de jactarnos de que somos libres, más bien jactémonos, sintámonos orgullosos de saber que somos servidores de Dios, siervos de Dios, esclavos de Dios y de su palabra. Y no nos dé pena. No nos dé pena porque, mire que hay una sátira de los satanistas que a muchos cristianos mueven. Ellos dicen que los cristianos somos borregos. Borregos del tal Jesucristo. Borregos. Que todo lo que Jesucristo dice, nosotros lo hacemos. Que así sea. Porque a la verdad es escaso el cristiano que esté así, en esa decisión determinante de hacer todo lo que el Señor Jesús diga. Y ellos tienen esa consigna. ¿Qué va? Los cristianos son unos borregos del tal Jesucristo ese. Son borregos. Todo lo que le mandan, eso hacen. Amén, amén. Así. Eso queremos ser. Así queremos hacer. Que todo lo que el Señor Jesús diga, eso vamos a hacer. Y si nos llamamos borregos, no importa cómo sea el nombre. Esclavos, siervos, no importa cómo sea. Pero ¿sabe qué? Algo sí tenemos claro. Somos hijos de Dios. Hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo y amigos suyos. Y nos sentimos orgullosos de eso. Como identidad, soy hijo de Dios. Como función, siervo del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Por eso David fue llamado el hombre, el varón, conforme al corazón de Dios. Porque de él, Dios dice, he hallado a David, hijo de Isaí, el hombre que hará todo lo que yo le mande. Ahí está. El Señor no quiere jactancias, el Señor no quiere derroche de palabras y derroche de cosas extrañas. Mandémosle a hacer al Señor ahora. No. El Señor quiere un corazón contrito y humillado, un corazón de siervo. Alguien que se determine sin vergüenza a ser esclavo de su palabra, servidor de su palabra, esclavo de Él. ¿Qué quiere que haga, Señor? Eso voy a hacer. Por esa malentendida libertad es que hoy muchos cristianos andan en libertinaje. Sí, por ahí haciendo cosas que los religiosos hacen, participando en toda esa clase de idolatría y en todas esas festividades. Por eso. Porque se sintieron tan libres que están usando la libertad como ocasión para el mal. Es mejor que no nos sintamos tan libres. No, queremos estar sujetos al Señor, agarrados de Él. ¿Qué quieres? Como lo dicen en el sur de Colombia, mande. Hijo mío, mande, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Y de esa manera no vamos a tener la opción de cuestionar si obedecemos o no lo que dice allí. Es que cuando uno se siente servidor del Señor, siervo de Dios, esclavo de Él y de su palabra, entonces uno no cuestiona tanto la Biblia. No la cuestiona. ¿Cómo así? Y entonces yo no tengo derecho. ¿Cómo así? Y entonces yo no puedo. Porque es que a mí me parece que yo tengo derecho. Es que Dios me hizo libre. Sí, pero no para hacer lo malo, sino para hacer el bien y para estar sujeto a Él. Así como el Señor Jesús nos lo enseñó. Bueno, espero en el Señor que hayamos tomado los principios de esta enseñanza esta semana y que podamos orar. Lo invito para que oremos. Oremos allí y si usted quiere hablarle al Señor y decirle que desde hoy quiere ser ese siervo, ese servidor, ese esclavo de Él y de su palabra, usted lo puede hacer. Hágalo conmigo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos entendido, Rey de Gloria,
que el ser humano no fue diseñado para andar como rueda suelta por allí, Señor, tomando decisiones o estableciendo sus propias reglas, su propia justicia, Señor. No, lo hemos entendido. Mucho menos, Señor, nosotros como cristianos, como hijos e hijas tuyas, podemos hacer esto, bendito Dios, sino que debemos esforzarnos por conocer tu palabra, por conocer tus mandamientos, Señor, y conociéndolos, obedecerlos, tomar la decisión voluntariamente de obedecerlos, Señor, y de caminar de acuerdo a ellos todos los días de nuestra vida, Padre Celestial, para que ya totalmente salgamos de la servidumbre que teníamos con el mundo y con el pecado y entremos hoy, Señor, a una servidumbre preciosa, hermosa, que nos traerá la vida eterna, que nos traerá, Señor, grandes y maravillosos resultados, Señor, como es la servidumbre a tu palabra y a ti como Dios de los cielos. Padre, convéncenos de esto, por favor. Señor Jesucristo, danos de lo tuyo, porque tú te hiciste un siervo de nuestro Padre Celestial. Hiciste todo lo que Él te mandó, hasta lo último. Y tus palabras fueron: yo no hago otra cosa que no haya visto hacer a mi Padre. Yo no hablo sino las palabras que he oído de mi Padre. Así es, Señor, eso lo queremos hacer en esta tierra. Solo que necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos confirmes, que haya en nosotros la convicción de que esto es tuyo y que lo que dice tu palabra es verdad y que de esa manera tú quieres que nosotros vivamos. Padre, bendice a todo tu pueblo, bendice a toda la iglesia, Señor. Y en este tiempo y en los años que vienen, Señor, que todo aquel que escuche estas palabras sepa que es Dios el que está perfeccionando la iglesia, que nos está sacando, Señor, del engaño y de la mentira, Señor, y que es Dios mismo el que quiere que un día, Padre Celestial, que eres tú mismo, Señor, que quiere que la iglesia que está allí participando de lo malo, Señor, en el mundo, en Egipto, bendito Dios, allí, Señor, practicando las cosas, participando las cosas de la idolatría, un día salgan de ese Egipto, Señor, un día se aparten de allá con dolor, Señor mío, decididos, determinados a servirte a ti y solamente a ti, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, gracias por cada ministro, por cada familia, por cada servidor, por cada familia suya, por cada hombre y mujer que han llegado al conocimiento de tu palabra y que hoy están dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, así como está escrita, para la gloria de tu nombre. Bendice a las familias mucho más, Señor. Bendícelas, Rey de Gloria, con salud, con bienestar, con paz, con prosperidad, con sobreabundancia de provisión, Señor, en todas las cosas, Señor, y con una fe tremendamente grande, Señor, para la gloria de tu nombre, para que veamos prodigios y milagros en todo momento, a toda hora y en todo lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de despedirme, solo quiero recordarle que mañana y el sábado tenemos el ayuno con propósito, 10 y 30 de la mañana. Mañana en la noche tendremos el tiempo de oración, preguntas y respuestas. El sábado, familias de impacto, estamos hablando de Escuela para Padres, ya estamos en la recta final de Escuela para Padres. Ya el sábado pasado empezamos a hablar de la disciplina en nuestros hijos, así que no se lo pierda. El domingo, recuerde que tenemos la cita a las 7 y 30 de la mañana, o a las 9 y 30 de la mañana, o a las 11 y 30 de la mañana. En uno de estos tres cultos, mi hermano, lo espero, para que podamos tener un comienzo de semana completico. Estamos tratando de hacer el culto completico, con la cena, con el llamado, bueno, con la alabanza, con todo, con la oración, con la palabra, con todo. Así que gocémonos en esto y dispongámonos para seguir aprendiendo del Señor, seguir conociéndole a Él y entendiéndole mucho más. Así que le invito para que oremos. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Aquí está mi hermano, mi hermana, Señor. Aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo, bendícelos, Señor, asístelos, Señor amado, Padre Celestial, para que cada día, Señor mío, podamos entenderte y conocerte mucho más. Señor, vela nuestro sueño en esta noche y mañana, como cada día, fortalécenos, Señor, fortalécenos la fe para hacer lo que te agrada, para vivir una vida, Señor, y un día en legalidad, en honestidad, en honradez, Padre, agradándote en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos o decimos. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu nos lleva a toda verdad, vivifica nuestro cuerpo mortal y cada día, Señor, nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Gracias, Señor. Te ruego que tu paz y tu gracia se aumenten sobre cada creyente, que tu bendición nos persiga todos los días y nos alcance, que tu gloria nunca se aparte de nosotros para que sigamos en ese proceso de transformación y por favor, Señor,
que nunca nos sueltes de tu mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Padre. Aleluya. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús.